Bien, empezamos entonces nuestra clase. Estamos estudiando la estabilidad de los sistemas eléctricos. En este capítulo estamos estudiando el comportamiento de una máquina conectada a un sistema infinito. Un sistema infinito se caracteriza por tener voltaje y tensiones constantes. Luego, hemos visto que hay dos tipos de perturbaciones. Una de pequeña perturbación y que eso implica que luego de la perturbación el rotor toma el mismo ángulo que tenía antes de la perturbación, ¿no? Esas perturbaciones se deben a cambios normales de carga. Si se salen cargas, entran cargas, como corrientemente ocurre en un circuito, esos son pequeñas perturbaciones. Pero en cambio, si tengo una gran perturbación, por ejemplo, un cortocircuito, la salida de una línea, la salida de un transformador, de una carga importante, eso se llama gran perturbación. Eso implica entonces grandes variaciones del ángulo del rotor, que si el sistema tiene la capacidad de alcanzar el estado estable, lo hace con otro ángulo del rotor. Eso queremos estudiar, la estabilidad de un sistema afectado por una gran perturbación. ¿Está bien? El problema de la gran perturbación es el siguiente, que nosotros conocemos que es la ecuación de oscilación de una máquina sincrónica, de un generador sincrónico, ¿no? Es una ecuación diferencial de segundo orden. No es posible encontrar la solución explícita de esta ecuación, ¿no? Eso es imposible. Yo no puedo encontrar, porque ¿qué es lo que yo quiero? Quiero una ecuación que diga delta función del tiempo. Eso quiero, ¿no? Pero resolver esta ecuación no es posible. Vamos a ver después en casos especiales que se puede usar los métodos matemáticos que ustedes conocen, ¿no? En este capítulo no vamos a estudiar cómo podemos resolver esta ecuación. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Como no vamos a estudiar la solución de esta ecuación, vamos a hacer el análisis físico de la ecuación, que implica cuando un generador conectado a un sistema infinito es afectado por una gran perturbación. ¿Cómo se comporta el generador ante esa eventualidad? Bien, y entonces, como no vamos a resolver la ecuación, veamos cómo nosotros analizamos los fenómenos físicos que se desarrollan. Este es un sistema infinito. Es el generador cuyo comportamiento estamos estudiando, que se conecta a un sistema infinito por medio de un transformador y dos líneas en paralelo. Es el sistema infinito. Vamos a analizar en este caso de una manera simplificada y decir que todas las resistencias se desprecian. No hay resistencias en la línea, no hay resistencias en el transformador ni en el generador. Por lo tanto, este es un sistema conservativo, ¿no? Es decir, la energía total se conserva, no se pierde energía, no se pierde por efecto Joule en una resistencia. Es un sistema conservativo. Se puede transformar, pero no se pierde. Ese es un sistema conservativo. En vista de la dificultad en resolver la ecuación de oscilación, vamos a utilizar el criterio de dos de áreas iguales, que es una interpretación gráfica, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estudiar los siguientes casos. En primer lugar, vamos a estudiar un cortocircuito en este punto P, que está muy cerca de la barra de salida del generador. Y más después, un cortocircuito en alguna parte de la línea, ¿no? Esos dos casos vamos a estudiar. Antes de la perturbación, el generador estaba operando
en estado estable, ¿no? Como vemos aquí en la curva. Está en estado estable, significa que esta es la ecuación de la potencia mecánica, Pm, eso no cambia, y esta es la ecuación potencia-ángulo, ¿no? Antes de cero, antes de la perturbación, el ángulo del rotor era delta cero, y las dos curvas, la curva de la potencia mecánica con la curva de la potencia eléctrica, se cortan en este punto A, en el que, siendo ambas potencias iguales, la potencia acelerante es nula y el generador gira con velocidad sincrónica. Eso hemos visto. Ahora, nosotros vamos a pensar que tenemos un cortocircuito trifásico en el punto P, muy cerca de la barra de salida, muy cerca. En ese caso, entonces podemos decir que si el cortocircuito es próximo a esta barra, puedo decir que la tensión en la barra es cero. Y por lo tanto, la potencia que el generador produce no se puede enviar al sistema infinito, ni por esta línea fallada, como tampoco por esta otra, por ninguna de las líneas. No se envía. No es posible transmitir potencia. Es que la potencia eléctrica es cero, como vamos a ver enseguida. Bueno, nosotros estamos estudiando esto. Tengo un generador, un transformador, dos líneas en paralelo, el sistema infinito. El cortocircuito es aquí. Por lo tanto, la tensión, si este es el nodo 1 y este es el nodo 2, es la tensión, el nodo 1 es cero. ¿Y qué potencia pasa por la barra 1? Escribamos la ecuación potencia-ángulo entre el generador y la barra 1. Entonces yo tengo la potencia eléctrica será la Fm entera del generador y la tensión del nodo 1 entre la reactancia entre el generador y la barra por el seno de delta. Como B1 es cero, entonces no hay potencia eléctrica en esta barra, ni por esta línea ni por esta otra. Entonces, ¿cómo se escribe la ecuación? Si hubiera alguna duda, ustedes tienen que preguntar, ¿no? Entonces tengo. Hemos dicho que inicialmente el generador estaba operando así. Esto es delta, esta es la potencia eléctrica, esta es la ecuación potencia-ángulo y la curva de la potencia mecánica es esta, constante. Estas dos curvas se cortan en este punto y este es el ángulo delta cero del generador en instante antes de la falla. ¿Está bien? Y ahora se ha producido un cortocircuito en la línea. Ya he dicho que la potencia eléctrica es cero. Entonces, después de cero, la potencia eléctrica es cero. Yo tengo la siguiente curva. La potencia mecánica se mantiene invariable, ¿no? Aquí está el ángulo. Tengo el ángulo inicial del rotor. ¿No? ¿No? Aquí. Entonces, esto es el punto A, el punto B. Se produce el cortocircuito y la potencia eléctrica es cero. Y entonces aquí no tengo potencia eléctrica, solo tengo potencia mecánica. Vean ustedes la siguiente ecuación.
Esa es la ecuación M aceleración, potencia mecánica menos la potencia eléctrica. Ya hemos dicho que la potencia eléctrica es cero y la potencia mecánica es constante, la curva roja. Esto me dice que la aceleración es positiva. La aceleración va a ser PM entre M. Entonces el rotor acelera. El rotor aumenta de velocidad. El ángulo del rotor se aparta, el rotor se aparta del sistema que se mueve con velocidad sincrónica. ¿No es cierto? Entonces acelera. ¿No? Y con una aceleración constante. ¿No? La aceleración es constante, porque PM es constante. Entonces el rotor acelera. Y quiero saber cómo varía la velocidad. Entonces tengo la constante M dt eso es PM, integro esta ecuación, ¿no? Entonces voy a tener, al integrar, entonces voy a tener que la velocidad de delta dt al ser PM entre M por T. ¿Está bien? Eso significa que la velocidad está creciendo linealmente, varía linealmente. Pero quiero el ángulo también, cómo varía el ángulo. Ya hemos dicho que el ángulo del rotor cambia. Entonces, lo voy a hacer aquí. Y os tengo que integrar de nuevo. D delta es PM sobre M por T dt integral en T igual a 0. El ángulo del rotor es delta 0. En un tiempo T cualquiera, el ángulo del rotor es delta. Ahora ustedes tienen aquí, miren, T. La integral del T, de T es T cuadrado. Y puedo encontrar, luego de integrar, voy a encontrar que el ángulo rotor es el ángulo inicial más una constante que no voy a... esa constante definida por la potencia mecánica, la constante M, por T al cuadrado. Entonces, miren, resulta que el ángulo del rotor crece cuadráticamente. ¿Está bien? Entonces, el rotor está acelerando. Eso significa que está ganando energía cinética. ¿Está bien? Y eso lo vemos aquí. Borramos esto. Entonces, yo tengo lo siguiente. Esta es la potencia mecánica. Es la ecuación potencia-ángulo. Este es el punto A, el punto B. No hay potencia eléctrica y entonces acelera y aumenta la velocidad linealmente y el rotor tiene su ángulo creciendo exponencialmente hasta que los relés de protección actúan, ¿no? Actúan y desconectan la línea fallada y desaparece la falla. Y en ese momento el ángulo del rotor, aquí es delta cero, ¿no es cierto? Delta cero, el ángulo del rotor es un delta C, es el punto C. Este área es el área de aceleración. Esto es A1. Aquí acelera el rotor, aumenta la velocidad. Pero cuando se desconecta la línea, la falla desaparece. Entonces la potencia eléctrica crece bruscamente, ¿no es cierto? Crece bruscamente hasta alcanzar el punto ABCD. Pero en D, ¿qué ocurre? En D, en el punto D, la potencia eléctrica es más grande que la potencia mecánica. Recuerden,
La potencia mecánica es esto. La potencia eléctrica es este de color negro, todo esto. La potencia eléctrica es mayor que la potencia mecánica. En este caso, PM menos PE es negativa, porque la potencia eléctrica es mayor. Eso significa que el rotor empieza a desacelerar. Desacelera. ¿Está bien? Va avanzando y desacelera. Y entonces tengo otro área. El área de desaceleración. Aquí gana energía cinética y aquí lo pierde. ¿Hasta dónde avanza el rotor? Hasta el punto, vamos a llamar de E. Aquí, vamos a llamar E, este es el punto E. El punto E minúscula, hasta aquí. Hasta aquí acelera, desacelera. Ahora bien, lo que ganó como energía cinética aquí lo pierde. ¿Cómo se define el punto E? Bajo el siguiente criterio. Entonces, en el punto A estaba en estado estable. Por lo tanto, aquí la velocidad es sincrónica. Y vamos a demostrar que en el punto E también la velocidad es sincrónica. Entonces, ¿qué significa el criterio de áreas iguales? La energía que gana en el periodo de desaceleración lo pierde en el periodo de desaceleración. Y aquí es el ángulo delta X. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre, ¿no? Pero al alcanzar el punto E, ¿se dan cuenta? La aceleración es negativa. El rotor todavía desacelera. Todavía sigue desacelerando. Y nosotros tenemos lo siguiente. Aquí. Entonces, repitiendo. Aquí tengo el área de aceleración. Fíjense la línea segmentada. No hay potencia eléctrica aquí. Y la ordenada del periodo de aceleración es constante. Miren, esta ordenada es constante. Por eso hemos dicho que la aceleración es constante. Y se desconecta la línea fallada, la potencia crece bruscamente y empieza a desacelerar hasta que alcanza el punto E. En el punto E la aceleración es negativa y estoy aquí. Miren, aquí en punto E, estoy aquí. Sigue siendo, es negativa, por lo tanto el rotor continúa desacelerando. Se mueve según esta curva inferior, ustedes están viendo aquí. Voy a ver si podemos ver más grande la figura. Aquí, ¿no? Aquí se mueve según esta flechita inferior, ¿no? Y va disminuyendo de velocidad hasta alcanzar el punto A. En el punto A, la velocidad es menor a la velocidad sincrónica. Pasa el punto A, miren. Pasa la velocidad en el punto A, pero al pasar el punto A, la potencia mecánica, esta línea segmentada, es más grande que la potencia eléctrica. Entonces, a partir de A, empieza a acelerar. Aquí desaceleró, ¿no? Aquí desaceleró. Y ahora, aquí empieza a acelerar hasta alcanzar el punto F. En el punto F, la velocidad es sincrónica, pero tiene aceleración positiva. Así que sigue acelerando hasta que el punto pasa al punto A en que empieza a desacelerar. O sea que en estas condiciones acelera, desacelera, acelera, desacelera. Y eso se repite indefinidamente. ¿No? Ese es el criterio de las áreas iguales. Aquí está la aceleración constante, porque PM es constante. La velocidad varía linealmente y el ángulo rotor crece cuadráticamente.
¿no? Y ahora nos corresponde probar lo siguiente. Hemos dicho que en el punto A estaba en estado estable, ¿no? Se produce la falla, el generador gana energía cinética, pero al pasar al punto D, pierde. En el punto E, he dicho que la velocidad es sincrónica, es lo que vamos a demostrar. Y luego demostraremos que las áreas también son iguales. Primero vamos a probar que la velocidad en el punto E es la sincrónica. Bueno, quizá no me acuerdo bien las letras, pero yo tengo esta ecuación potencia-ángulo, la potencia mecánica, el ángulo inicial, aquí la velocidad es sincrónica, este es el punto A, este es el punto B, el punto C es de desconexión, este es el área de aceleración, A1, y luego desacelera, y este es el área de desaceleración, A, B, C, D, E, y aquí hay un ángulo X. Este es el área de desaceleración. Queremos probar que la velocidad en E es la velocidad sincrónica. Entonces, desde A, esto es el punto D, ¿no es cierto? Desde A hasta D, el generador gana velocidad, energía cinética. Entonces, energía cinética desde A hasta D, energía cinética final es en el punto D, un medio del momento de inercia, de la velocidad en D, ¿no? Al cuadrado menos la velocidad inicial. Eso es en el punto A. Un medio del momento de inercia por la velocidad sincrónica. Ya hemos dicho que A está en velocidad sincrónica. Y la energía cinética desde D a E. Energía cinética final. Un medio de J, energía cinética en el punto E al cuadrado, menos la energía cinética inicial, que es el punto D. Un medio J omega D al cuadrado. Ya hemos dicho, lo que gana aquí como energía cinética, aquí lo pierde. Entonces, la energía de AD es igual a menos DE. ¿Está bien? Entonces, introducimos en la ecuación un medio de J omega D al cuadrado. Estoy copiando esta ecuación. J omega S cuadrado menos la energía de D a E, menos un medio de J omega E cuadrado menos, más aquí, un medio de J omega D al cuadrado. Por favor, vayan controlando las ecuaciones. Entonces, ¿qué tengo? Este término se cancela con este. Aquí me faltó J. Ustedes no dicen nada. Entonces, un medio de J omega S. ¿Qué estoy demostrando? Esto es omega S. ¿Qué estoy demostrando? Que la velocidad en E, en este punto, es igual a la velocidad sincrónica. ¿Está bien? Eso nos dice. Ahora, tenemos que probar también que las áreas son iguales. Eso lo hacemos así. Entonces, me veo obligado a dibujar otra vez. Rápidamente. Esto es importante, ¿no? Esta es la potencia mecánica, ya hemos dicho. Es la curva potencia-ángulo, el punto A, el punto B, C, aceleración, D, E, desaceleración. ¿Está bien?
Quiero probar que A1 es igual a 2. Es nuestro objetivo. Bueno, nosotros sabemos que tengo la ecuación 2h omega s, la derivada, la aceleración, la derivada de la velocidad, ¿no? D delta dt es la velocidad, derivada de la velocidad es la aceleración, y es la potencia mecánica menos la potencia eléctrica, así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es? D delta dt, ya hemos dicho, es la velocidad con la que el rotor se aparta del sistema que gira con velocidad sincrónica. Eso es la velocidad menos la velocidad que el rotor tiene menos la velocidad sincrónica. Así. ¿Está bien? Y a eso lo voy a llamar omega r. ¿Está bien? Velocidad relativa. Porque es la velocidad del rotor respecto del sistema de referencia. Omega r. Y puedo escribir la ecuación así. Espero que me alcance el tiempo, el espacio sobre todo. Entonces tengo 2 veces h omega s derivada respecto de t de omega r. Es sustituido de delta de t por omega r. Igual potencia mecánica menos potencia eléctrica. Ahora voy a hacer un pequeño artificio. Puedo multiplicar por omega r miembro a miembro. Y en el segundo miembro, pero omega r es de delta de t. ¿Cierto? De delta de t es igual a omega r. Ahora miren esto, lo que estoy encerrando. Todo esto puedo escribir. Nos vemos obligados a interrumpir por un momento la clase. Se conectan otra vez, por favor.